Entramos ahora en un capítulo un poco distinto, complementario mejor, que es el que corresponde a la responsabilidad personal de los servidores públicos. Es lo que suele conocerse como repetición, acción de repetición o la repetición como una manera de reintegrar el patrimonio público con cargo al servidor que por su proceder ya culposo, ya gravemente doloso, originó el pago de una indemnización a la víctima del daño antijurídico. Lo primero que hay que señalar acá es que esa responsabilidad tiene origen en la Constitución, de suerte que la acción de repetición, digamos, enlaza dos componentes que son la pauta del artículo 90 de la Constitución, que en el inciso segundo del artículo 90 prevé que en el evento en que el Estado sea condenado a pagar una reparación económica como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, el Estado repetirá contra ese servidor. Entonces ahí nace la necesidad de considerar que la acción de repetición tiene origen en la norma constitucional, pero como menciona que ella tiene que estar fundamentada en la culpa grave o en el dolo, entonces remite forzosamente a las pautas del Código Civil relacionados con la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Y entonces reconocer que más que una reclamación de tipo constitucional o de derecho público, lo que hay es una acción meramente civil. ¿Por qué? Porque no está orientada a sancionar disciplinaria o fiscalmente a una persona, por supuesto tampoco penalmente, sino como todas las acciones civiles. Las acciones civiles solamente están orientadas a producir efectos civiles, generalmente patrimoniales, esencialmente patrimoniales. Entonces, es, repito, una acción que tiene naturaleza en la Constitución, pero desarrollo en las normas del derecho civil. El hecho de considerar que el particular deba reparar los daños como una forma de retribuirle al Estado lo que el Estado en principio pagó. Es una pauta que ha sido criticada por muchos y considerarla que aunque se quiso con ella que o los servidores públicos o la administración pública en su actuar permanente evite la producción de daños antijurídicos, pues por una parte porque evita también que el patrimonio público vaya conducido en buena medida a pagar víctimas de los daños. También lo hacen con el fin de evitar que los particulares causen daños antijurídicos porque podrían verse abocados a que con sus propios patrimonios haya que reparar. Digamos que aquí entonces lo que hay es que distinguir entre la falta personal, que es separable de la función, y la falta estatal, digamos, la responsabilidad estatal que da lugar a que se repita tiene que ser necesariamente aquella que está inmersa en la falla, por una sencilla razón, porque si hay responsabilidad sin falta y entonces aplica el sistema de responsabilidad objetiva, pues no habrá culpa ni dolo, pues no habrá un proceder indebido, sobra decirlo. Entonces, cuando se menciona el concepto de falla, acuérdense de lo que decíamos en aquella oportunidad, la falla del servicio califica como tal en razón a que son actos del servicio y entonces distingue entre el hombre en sus pasiones y en sus debilidades
y el servicio. Cuando el hombre actúa como un ser que piensa, que actúa, hay que distinguir hasta dónde ese proceder fue más allá o rebasó los cánones del buen servicio y entonces hace que se necesite en el juicio de repetición que el juez haga un análisis que, les digo con franqueza, es complejo en ocasiones para deducir si realmente ese servidor que ocasionó la sentencia de reparación con recursos públicos, ese servidor obró por encima del proceder normal que se espera de una persona. Para que proceda la acción de repetición, digamos, se necesitan básicamente dos requisitos, uno de carácter subjetivo y otro de carácter objetivo. De carácter objetivo se necesita demostrar que hubo una sentencia o una conciliación que determinó el reconocimiento de un daño antijurídico y por lo tanto la obligación de pagar. Y consecuente con ello, la prueba de que el pago realmente se efectuó. Esos serían presupuestos objetivos para el juicio de repetición. Y el segundo, que es el presupuesto subjetivo, se contrae a precisar hasta dónde la actuación de ese servidor desbordó los cánones del buen servicio, fue más allá y el nivel de falta de prudencia y diligencia se constituyó en una culpa grave que se equipara al dolo. Digamos, el dolo y la culpa grave en las categorías del dolo o de en las categorías de la culpa civil del artículo 63, la culpa grave equivale al dolo. Digamos entonces que aún existiendo presupuestos de falla o de una prestación del servicio que se considera anormal o defectuosa, habría que mirar entonces si la falta, si es que se puede llamar así, que ocasionó la reparación, es una falta mediana, es una culpa media, es una culpa leve, aquella en la cual incurren hasta un buen padre de familia, como dice el Código Civil, o si realmente desbordó esos parámetros para equipararla al dolo. Resulta comprometida la responsabilidad personal, dice la Ferrier, cuando el acto perjudicial que se imputa al funcionario haya sido realizado por fuera del ejercicio de sus funciones, exclusivamente en su vida privada o por lo menos al margen del ejercicio propiamente dicho de sus funciones. Esa es la que no compromete absolutamente para nada a la responsabilidad del Estado. Cuando el móvil del mismo, aun cuando se actúe en ejercicio de estas, haya sido la venganza, la tirria, dice ahí, o cuando el acto ejercido entre la órbita del servicio muestre una irregularidad burda, flagrante, como sería una vía de hecho o un ilícito penal. Hay casos de casos, pues naturalmente que si el servidor público en estado de embriaguez, conduciendo un vehículo oficial, causó daños, o en estado de embriaguez, utilizando arma de dotación oficial, causó daños, y producto de ese proceder me dio una sentencia de condena de la justicia penal, pues le queda mucho más sencillo al juez de la repetición encontrar el dolo porque está probado. Pero no sucede lo mismo cuando no hay de por medio ni una sentencia penal ni un fallo disciplinario, aunque ya se sabe que una es la responsabilidad penal, otra la fiscal y otra la disciplinaria. Pero mediando un fallo disciplinario que considere que ese proceder fue manifiestamente contrario a derecho y que desbordó la órbita de la culpa y entró en
lineamientos del dolo, pues le queda el soporte probatorio al juez de la repetición para encontrar que se cumplieron los dos presupuestos. El objetivo, repito, en probar que la sentencia de pagarla hubo y que se pagó. Y el subjetivo, que es el análisis del comportamiento del servidor. Expresamente dicen las normas, el inciso segundo del artículo 90, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Y el 1474, que es la norma del CEPACA, del Código de Procedimiento y de lo Contencioso, en el artículo 142 es el que le da, es el que genera el instrumento procesal para proceder en tal sentido. Entonces dice que cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de la condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sea consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. En una época anterior se llegó a pensar que la acción de repetición era una acción eminentemente civil, me parece que lo sigue siendo, y en ese sentido entonces la prueba de que se hizo el pago, esa prueba no puede venir de la entidad que en un momento dado certifique que pagó, porque siguiendo los lineamientos del Código Civil, la prueba del pago de bienes del acreedor, no del deudor. O sea, el deudor no puede decir que pagó y con eso basta. La prueba de que se extinguió la obligación por pago, esa prueba debe provenir del acreedor, que recibe y lo libera. En ese esquema, si el Estado es condenado a pagar y el Estado para repetir contra el servidor dice yo ya pagué, entonces civilmente esa acción no va a encajar porque le va a exigir que la prueba del pago venga del acreedor y entonces se necesita la certificación del apoderado que le ganó el pleito al Estado o de las víctimas directamente como sea y que prueben que ya le pagaron. Esa posición prevaleció durante un tiempo antes del código, antes del CEPACA y destruyó lo que por sí era muy débil. Las acciones de repetición prácticamente en ese entonces, con fundamento en esa tesis de arraigo civil, pues hicieron que prácticamente fueran inútiles porque las demandas, repito, se adelantaban con la prueba basadas en una certificación del pagador. El CEPACA eso lo definió mejor y entonces hoy se plantea que para esos efectos vale como prueba del pago las certificaciones que suelen dar las entidades a través de sus tesoreros, en fin. Y entonces cuando eso pasa, y entonces se incorpora dentro de una acción de repetición en el marco de una acción de naturaleza contenciosa, pues a nosotros no nos cabe la menor duda de considerar que es un tema, es una acción mixta, es una acción que no deja de ser civil por una razón, y es que solo tiene fundamento en la culpa o el dolo, que son tradicionalmente títulos jurídicos de responsabilidad civil. Dos, que son acciones que están orientadas, o es una acción que está orientada fundamentalmente y no tiene otro miramiento que el patrimonio del demandado, porque lo que se busca es, en el fondo, aplicar lo que se llama el fenómeno de la subrogación. Explico, cuando el Estado paga una condena, recoge los títulos y repite. Eso es lo que hacen las compañías de seguros cuando pagan un siniestro. Pagan por efecto del contrato de seguro, pero ellos se subrogan automáticamente para repetir contra los obligados, que son generalmente los avalistas, los fiadores, los que respaldan en el contrato de seguro la eventualidad del siniestro. Exactamente lo mismo. Entonces, si uno mira desde esa perspectiva, pues cada vez más se encuentra que en la acción de repetición se engloban elementos de naturaleza civil y comercial. O sea, hay derecho público, perdón, hay derecho privado a la vez que puede haberlo público porque todo tiene origen en una actividad del Estado. Entonces, dice aquí
la ley 678 del 2001, hay que leerla, hay que analizarla porque está vigente. Y entonces se conoce como una ley reglamentaria. Cuando el precepto es de orden constitucional, lo reglamenta una ley. Pero cuando el precepto es de orden legal, lo reglamenta un acto del gobierno, porque el gobierno tiene la función de reglamentar la ley para hacerla aplicable, para que funcione y hacerla ubicar dentro del terreno práctico. Pero como esto es un componente que viene de la Constitución en el inciso segundo del artículo 90, ya lo hemos dicho, entonces la reglamentación de la acción de repetición tuvo que ser producto de una ley del Congreso de la República y fue la que expidió en el año 678 el Congreso, la ley, perdón, la ley 678 que expidió en el año 2001 el Congreso de la República. Y allí entonces se dijo que la acción de repetición es una acción de carácter civil primordialmente, que ya el tema no es lo que uno puede apreciar, es que la ley que reglamenta así lo considera, primordialmente una acción civil. De pronto para los contradictores y los que plantean debates alrededor del tema, dicen, pero un momentico, ¿qué pasa cuando un ex servidor o ex servidor no paga una condena que le imponen por la vía de la repetición? Pues simplemente queda inhabilitado para ocupar cargos públicos de pronto o de elección popular, en fin. Entonces, pues claro, es un mecanismo que obliga a forzar a las personas a pagar las obligaciones, a no evadirlas. Y entonces ahí el componente que es el ente privado, pues toca también lo público. No es de carácter sancionatorio, es decir, eso no, salvo que sea una sanción de carácter penal o disciplinaria, que no lo es, no pasa de ser una acción civil. De pronto cuando uno dice, pero sí es sancionatoria porque, repito, si no paga queda inhabilitado, pues esa es una inhabilidad que sí realmente lo es, pero que no es sancionatoria en el sentido de que si usted paga, pues no queda inhabilitado. Yo no puedo pensar que una persona que tiene una inhabilidad o una incompatibilidad haga algo para que desaparezca la inhabilidad. No creo. La Corte Constitucional, en el fallo del año 2001, la sentencia C832 dijo que se define en el interés de reintegrar el patrimonio público y de prevenir el daño antijurídico, lo que ya veníamos diciendo. Se busca con ello prevenir el daño antijurídico, advertirle al servidor que si obra de tal manera, su patrimonio pues queda expuesto. Y entonces, ¿qué sucede? Que para poder dinamizar la ley de la acción de repetición a través de la ley 678, entonces se generaron unas presunciones legales que, como todas las presunciones, que decirlo, pues están llamadas a producir prueba en contrario, juris tantum. No las presunciones jure et de juri, que son las de derecho, sino presunciones juris tantum, que son las que admiten prueba en contrario. Y hoy prácticamente todas las presunciones admiten prueba en contrario. ¿Y para qué se establecen las presunciones? Las presunciones se establecen es para dinamizar las pruebas, para hacer inversiones de las cargas de las pruebas y con eso quitarle un elemento estático al proceso y convertirlo en dinámico. Explico. Si no fuera porque la ley 678 hace presumir la culpa grave y el dolo cuando se anula un acto administrativo producto de falsa motivación o desviación de poder, entonces eso le gana terreno al proceso porque por lo menos hace que el repetido, o sea, el servidor demandado por repetición, pues tenga que entrar al proceso a demostrar que él obró sin dolo y sin culpa grave, y entonces justifique su proceder y evítese la repetición. Si no existiera la presunción de dolo y de culpa grave, entonces le quedaba muy fácil contestar la demanda diciendo que me prueben el dolo, que me prueben la culpa grave. A los hechos me atengo a lo que se pruebe, lo que hemos dicho,
que son comportamientos timoratos, estáticos y desconsiderados que los contradictores en el mundo de hoy, en el mundo procesal de hoy ya no deben tener. En este punto especial, donde está de por medio de ese interés general que el patrimonio público, la ley de repetición quiso meterle al tema un componente de presunción. Yo recuerdo en ese entonces, yo fui uno de los que demandé esa ley sobre la base de considerar que si las normas constitucionales hacen presumir la buena fe, ¿por qué una ley presume el dolo? Entonces la Corte Constitucional respondió diciendo que no es que se establezca el dolo, sino que se presuma, y que esa presunción lo que busca es dinamizar el proceso y darle la oportunidad al servidor para que la controvierta y en un caso dado, pues así proceda. Yo tengo aquí rápidamente para consultar. Está previsto en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 del 2001. Dice, la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio. Entonces dice, se presume entonces ese dolo en los siguientes casos. Entonces dice, primero, cuando obra con desviación de poder, cuando al haber expedido el acto administrativo, con vicios de su motivación o existencia del supuesto de hecho, o incorpora normas o hechos que le sirven de fundamento pero que no existen. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación o desviación de poder, o haber sido penal o disciplinante responsable a título de dolo por los mismos hechos. Entonces, lo que está es generando un componente que mejora el panorama, que le da herramientas, llamémoslo así, a los jueces de la repetición para que procedan como con más proyección, como con más objetividad. Y en el artículo 6 hace presumir la culpa grave cuando la conducta del agente del Estado es gravemente culposa. El daño es consecuencia de una infracción directa de la Constitución y se presume en los siguientes casos, que cuando hay violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, cuando hay carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada o determinada por error inexcusable, cuando hay omisión de las formas sustanciales de la esencia de la validez de los actos, en fin, son elementos considerados por el legislador para interpretar que esos procederes serán siempre considerados como culpa grave o dolo. Aquí un poco lo que se ha venido desarrollando y por eso la explicación la vamos a dar un poco mejor. Si cuando volvemos a los actos terroristas decimos que el que perpetra un acto terrorista es el que debe pagar, y resulta que un servidor público que actúa muy por encima de una conducta prudente y se va al punto del dolo, del error inexcusable, manifiesto, perturbador, pues lo mismo, uno dice, él es el que tiene que pagar. Sin embargo, el régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado, ahora que estamos explicándolo desde el advenimiento de la Carta Política del 91, es un ente garantista porque dice el Estado responde y después repite. Yo lo planteo con cierta gracia, es como cuando a su casa llega un vecino y le dice, señor, su hijo menor rompió los vidrios de mi carro en el parqueadero jugando con un balón. Entonces usted no le dice, dígale a él que le pague, pero lo llamo para que se entienda con él, ¿no? Usted paga y después de que paga lo coge la oreja y le dice, venga para acá. ¿Usted cómo va a hacer conmigo ahora? Yo entonces le cancelo las mesadas de este mes, bueno, alguna cosa así. Un poco eso, ¿no? Para que en el terreno práctico, bueno, aquí hay un tema que tiene con el error judicial, ¿no? Mucho con el error judicial. Antes de la ley 270 o ley estatutaria de administración de justicia, y posiblemente un poco antes de la Constitución del 91, pues se decía que los jueces son responsables de sus decisiones y pues uno pues como que lo entiende, ¿no? Si un juez, ¿no?, comete prevaricato, actúa con fraude, pues en principio la responsabilidad es del juez, no puede ser del Estado. Sin embargo, después uno analiza y dice, pero el juez en la sentencia dice, en nombre de la República y por autoridad de la ley, fallo. Entonces, él decide en nombre del Estado. Ahí lo que uno quiere analizar es si ese fallo es un fallo absurdo, es un fallo cargado de dolo, lo que llama error inexcusable.
Estado paga, repite contra el juez o el magistrado que profirió ese fallo de manera dolosa. Eso no tendría problema. El problema está en que, y esto vamos a mirarlo desde el punto de vista práctico, ¿cómo es que sucede? Procesalmente se dice que el que está legitimado para comparecer al proceso de responsabilidad patrimonial del Estado es el Estado. De manera que cuando uno demanda por los daños antijurídicos al Estado, es porque le imputa la responsabilidad del Estado, ya lo hemos dicho. En una época se decía que en ese marco el sujeto legitimado del juicio de responsabilidad no era el particular o el servidor, perdón, o el ex servidor convertido en particular o el servidor si todavía lo es, sino el Estado. Y que si hay que vincular el patrimonio de esa persona sería por vía de repetición como está planteado en el inciso segundo. Entonces, los que interpretaban de manera, pues hasta razón tenían. El Estado responde y después repite. Entonces usted no puede correr a la demanda porque usted está demandando al Estado y al gobernador. Está demandando al Estado y a la gente de policía. Bajo esa perspectiva y en ese perfil se presentaban situaciones que se siguen presentando y es que si no se le llama en garantía para que concurra al mismo proceso y por economía procesal y aprovechando el universo del conflicto que todavía no se ha resuelto, pues pueda el juez, al resolver la responsabilidad patrimonial del Estado, resolver la propia del servidor. Y entonces engrosa la sentencia, la enriquece y la fortalece y hace que el proceso sea mucho más eficaz, mucho más eficiente y logremos que si hay lugar a repetir, entonces sirva la sentencia como título para primero cobrarle al Estado, ¿no? Y de una vez el Estado cobrarle al servidor. Eso sería una posición razonada siempre y cuando se permitiera vincular al servidor o ex servidor a la dinámica litigiosa del juicio de responsabilidad, de reparación directa. Pero eso desafortunadamente se vuelve un tema difícil. Ahí está el quiebre del punto. A pesar de que la ley 678 de 2001, la que hemos mencionado como ley de repetición, se llama de la repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición, dando la posibilidad, que no solamente la del Código Procesal, sino que la misma ley de que en los procesos de reparación directa quepa la posibilidad de vincular de una vez a la persona, al particular o al servidor. Presento un caso una vez, y eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? En donde me llama una persona y me dice, yo quiero que almorcemos, yo lo conozco a usted, me han hablado a usted, ayúdeme en esto. El cuento es que él fungió como concejal de Bogotá durante un par de periodos y entonces él mientras eso mantenía en su URI o el equipo de asesor nombraba personas de libre nombramiento. Tuvo problemas con algunas personas y entonces el consultorio no son de libre nombramiento, usted puede declarar insubsistente, lo cual parece que pues así era o así es. Él declaró insubsistentes a algunas personas, no una sino varias, porque no recuerdo, pero hubo unos abusos, una cosa, entonces él asesorado por los que el consejo asesoran, y él dejó de ser concejal después de un tiempo, no volvió a lograrlo, y pasó el tiempo. Cuando pasan los años lo llaman de la Secretaría General de la Alcaldía y le dicen acérquese porque estamos preocupados. ¿Y qué preocupados? Dice, es que estamos en el Comité de Conciliación viendo la posibilidad de adelantar acceso repetido con usted. ¿Y por qué? Dice, porque esas personas que usted declaró insubsistentes en aquella época demandaron y ganaron y hubo que reintegrarlos. Y eso le generó un pago de naturaleza patrimonial que prácticamente es, ¿cómo se llama esto? En materia fiscal. Eso es un detrimento patrimonial. O sea, eso está generando un detrimento patrimonial. Y entonces estamos viendo que esa cuestión hay que mirar desde el punto de vista de la culpa grave, porque no fue uno ni dos, fueron muchas. Él se pone la mano en la cabeza y dice, a ver, empecemos por el principio.
Y él pues no es abogado, porque dice, pero yo sin ser abogado, yo razono de la siguiente manera. ¿No era más lógico que ustedes me llamaran y me dijeran, nos demandaron estas personas para que yo llegue al proceso y en consecuencia les pueda brindo mi defensa y de paso la defensa del Estado? Ah, pero como estos procesos se ventilan a espaldas suyas y entonces si se ventilan a espaldas mías, ¿por qué ahora, cuando ya prácticamente todo está consumado, me dicen que me van a cobrar a mí? Pues a él le asiste una razón que parte de una lógica que, si bien no es jurídica, desconocerla es entrar como en lo absurdo. Y explicarle eso pues fue difícil. ¿Y por qué no lo vinculan a él? Lo mismo puede suceder con el error judicial. Si un juez dicta una sentencia que una de las partes considera que es contentiva de un error inexcusable, como se considera en el Código de Procedimiento Civil anterior, donde los jueces respondían por sus decisiones en los casos de demorar o retardar injustificadamente el fallo, que tal vez como fuera eso, o por obrar con error inexcusable. Entonces, demandaban a la nación rama judicial y cuando ya los condenaban y pagaban a buscar ese juez si todavía está vivo, si todavía existe, si todavía tiene algo, y el juez de pronto comparece o el magistrado dice un momentico, frente a la acción de repetición que dan contra mí, respecto de aquella prudencia que yo dicté una vez hace como 20 años, yo debo decir lo siguiente, y empieza a defender esa providencia de manera vehemente, con una probidad jurídica absoluta. Si eso hace, es muy probable que el juez de la repetición diga, no, señor, usted no es responsable porque usted no obró ni con culpa, ni con dolo, ni con culpa grave, ni con dolo. Usted dictó una sentencia justa. Ah, muy bien. Entonces, yo no tengo por qué pagar. ¿Pero por qué el Estado pagó? Ah, por los entuertos del procesal. Entonces, bueno, finalmente uno diría, pero ¿por qué no aplica lo que uno plantea? Llamen en garantía al juez, al servidor. Porque dicen los jueces que no existiendo, para aceptar un llamamiento en garantía, o sea, la intervención de terceros, aplica con un criterio muy restringido el tema porque dice el proceso concurre a las partes. Y si un tercero se vincula al proceso ya como garante, ya tercero con interés directo, entonces aquí sería como garante tal vez, pero entonces eh, 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 lo ven como muy apresurado, como que no hay razones para considerar. Yo finalmente considero que ya se superó el marco de la legitimación, entonces uno dice, pues demande al Estado y demande al servidor, demándelos a los dos y antes logra que haya más garantía, o le paga el Estado o le paga él. Eso parece que ya se está aplicando. Ya decir que usted no puede mandar al servidor porque carece de legitimación está superado. Usted demanda en un proceso de responsabilidad médica, usted demanda al Estado y demanda a la clínica, demanda al hospital. ¿Por qué no? Ambos son sujetos legítimamente, ambos son sujetos provistos de una condición de legitimidad suficiente para comparecer al mismo proceso. Pues el daño se originó en los mismos hechos, en las mismas contiendas, en las mismas consideraciones. En realidad lo que está haciendo de la acción de repetición con todos estos aspectos es hacerla prácticamente inútil. Entonces, una forma que se creó desde el punto de vista procesal para no perder, digamos, la continencia, para no quebrantar la continencia de la causa y hacer que se mantenga ese hilo racional del debate, es generar competencia para la repetición en cabeza del mismo juez que dictó la condena. Por lo menos que se mantenga un hilo conductor. Entonces, una acción de repetición pues no se somete a reparto quizás. Para que otro juez que no tuvo nada que ver con el proceso que condenó al Estado, que no conoció del asunto, simplemente que le aportaron allá un expediente, porque pues hay que aportarlo, no sea él, sino sea el mismo juez de la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, me parece pues que tiene alguna sabiduría y entonces si el Estado paga, entonces acude al mismo proceso de aquel
para que el mismo juez resuelva si hubo o no culpa grave. Aquí vemos que dice su carácter es eminentemente subjetivo, no se presenta ante circunstancias objetivas, por supuesto que no, en una circunstancia objetiva no hay culpa grave ni dolo menos. La competencia para conocer del proceso la tiene el mismo juez o tribunal que haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial, acabo de decirlo, y cuando se adelanta contra funcionarios aforados, conoce privativamente y en única instancia la sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado. Ahí opera lo que en materia procesal civil se llama factor subjetivo. El factor subjetivo como factor de competencia prevalece sobre el factor objetivo. Digamos, sobre el tema de la acción de repetición, no es mucho tampoco lo que hay que decir, más allá de pretender que ese sea un mecanismo eficaz. Y para que sea un mecanismo eficaz, como todo lo demás, debe hacer que se procure en el tiempo, es decir, que esos mecanismos de responsabilidad operen en tiempo real. Porque sucede que cuando los hechos se producen... Doctor, disculpe, qué pena con usted, lo que pasa es que está en silencio, no hay audio. Uy, ¿desde hace cuánto, por Dios? Doctor, es totalmente cierto, no se está escuchando, qué pena. Tienes razón, gracias. Lo último que alcancé a buscar fue lo de que el juez de acción de reparación conoce la misma acción de repetición y de ahí, doctor, en mi caso se cayó el audio. No sé si de pronto podría volver a repetir desde el instante, por favor. ¿Desde cuándo me dijiste? Gracias. ¿Desde cuándo? Desde cuando el doctor empezó a hablar de que el juez de acción de reparación también conoce de la acción de repetición. Okay. Gracias. Entonces, el juez de la responsabilidad es el juez de la repetición. ¿Por qué? Porque ahí hay unidad de materia, ¿no? Entonces hace que por lo menos se mantenga esa coherencia sustancial y probatoria que de todas maneras es útil, ya que si bien es cierto no se logró vincular al servidor vía llamamiento en garantía como ya lo alcanzamos a explicar, pero que en esa parte sí me han oído. Sí lograrlo por lo menos por vía de la competencia. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que cuando se produce un fallo que declara responsable patrimonialmente al Estado, ese juez que conoció de ese contencioso, pues es el que tiene todos los elementos de juicio que le permiten dilucidar, porque tiene eso muy presente, si hay lugar o no a repetir. Que no someterlo al reparto para que sea otro que solamente sabe que el del expediente porque le dijeron aquí hubo un proceso alguna vez. Entonces eso le da cierta afinidad, lo que se llama la conexidad. La conexidad como factor de competencia ubica la competencia en unos funcionarios que no en otros. Eso de todas maneras pues es útil en la medida en que, repito, entonces cuando teníamos esos casos, yo recuerdo mucho que uno cuando iba a dar un concepto o algo, pues uno tenía que ir a la fuente, entonces sin mirar la sentencia por la cual se declaró la responsabilidad del Estado, no es sano coger a partir de lo que dice la entidad en su demanda de repetición. Sí, la demanda de asociación de repetición dice que le condenen porque obró con dolo, pero y por ahí sí algunas cosas adicionales, pero la verdad es que hay que ir al expediente más que toda la sentencia. Pues bien, pues que sea el mismo juez de la sentencia el que resuelva el tema. Ahí vamos. El carácter de este proceso es eminentemente subjetivo, porque y quizás a veces por ser tan subjetivo es que a veces no funciona. He sabido de casos, no sé, en donde, por ejemplo, me decía alguna vez alguien que se condenó al Estado a pagar una reparación por el accidente que se le causó a un transeúnte porque el conductor iba a exceso de velocidad y el juez de la repetición no tuvo problema en considerar que superar el nivel de velocidad no es obrar con dolo ni con culpa grave, que eso puede ser un comportamiento dentro de los cánones medianamente normales. Otro quizás con un criterio un poquito más responsable, más, qué sé yo, más protector de los intereses ciudadanos, pues se atreve a decir todo lo contrario. Pues no, señor, si usted fue sancionado por vía de una infracción de tránsito, me parece que al igual que el que es sancionado por un dolo
o por una falta disciplinaria, pues tenga en esos fallos o en esas decisiones disciplinarias penales, como aquí la de tránsito, pues un argumento para ir más allá. Entonces es subjetivo y eso hace muy complejo el tema. No se presenta ante circunstancias objetivas, ya dijimos, la competencia para conocer del proceso la tiene el mismo juez o tribunal que haya tramitado el proceso de responsabilidad del Estado. Y cuando se adelanta contra funcionarios aforados, conoce privativamente y en única instancia el juez de lo contencioso administrativo. Cuando le damos competencia al juez que falló la responsabilidad, aplicamos el factor de conexidad, que es un factor de competencia reconocido en el marco del derecho procesal civil. Pero cuando son funcionarios aforados, entonces conoce el Consejo de Estado por razón del factor subjetivo de competencia. Si se hacen esfuerzos, si de otra manera no funciona el sistema. Para que el sistema funcione se necesitan esfuerzos consolidados, cooperados y conjuntos. Primero, se necesita que los comités de conciliación o las entidades, una vez que pagan las condenas, no tarden tanto, no demoren tanto, actúen de inmediato, porque cuando los temas llegan tan tarde ya ni hay patrimonio, ni hay sujeto. Bueno, como son obligaciones civiles, esas se trasladan por causa de muerte. Las obligaciones civiles se transmiten a los herederos cuando aceptan la herencia sin beneficio de inventario, entonces asumen las obligaciones que vienen del causante. Casos hubo en el Consejo de Estado donde declararon la responsabilidad vía repetición contra un contralor del país, creo que fue el doctor Rodolfo González, y como él ya había fallecido, pues el proceso continúa, y continuó, y esa sentencia hizo parte de la sucesión. En consecuencia, el Estado compareció a la sucesión del entonces contralor Rodolfo González como acreedor de esa masa sucesoral. Eso es una evidencia de que el proceso de repetición fue eminentemente civil, de naturaleza reparatoria. Entonces, para que esas cosas tengan buen suceso, no solamente necesita un procedimiento celere, oportuno y hacerlo funcionar. Entonces decíamos una vez cómo operan en los tiempos. Los hechos suceden un día cualquiera, pero para demandar al Estado hay que esperar casi que venzan los 2 años. Ya fueron 2 años perdidos, pero está en tiempo para demandar. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuánto calculan ustedes que dura promedio un proceso contencioso de responsabilidad contra el Estado? No exageren, póngale 7, 8 años. Y ya van 10. El Estado paga la sentencia después de que tenga las reservas presupuestales y llegue el turno de pagar, porque eso tampoco lo pagan al día siguiente. Ya van 2 años, qué sé yo. Y como para demandar la repetición, el término de caducidad cuenta desde el pago, y generalmente dejan esperar el año, 2 años. Cuando ya citan a esta persona, entonces hay que empezar a mirar si todavía existe o si está en el obituario de las funerarias o dónde ya no está esta persona. ¿Y qué patrimonio puede tener? Eso hace imposible. Sumado, repito, a la consideración misma según la cual las conductas gravemente culposas o dolosas hay que verlas con una perspectiva real, un poco más razonada y sobre todo porque esto sirve para, y ya para cerrar el tema, sirve para hacer, digamos, unos análisis críticos de lo que sucede con el derecho contencioso administrativo en tiempos de hoy y en la dinámica del daño antijurídico. Los comités de conciliación de las entidades públicas, que todas deben tenerlo, fundamentalmente tienen la función de prevenir el daño antijurídico. En la Procuraduría nos hacían unas mesas de trabajo y nos ponían unas tareas, y era que como procuradores visitáramos los comités de conciliación frecuentemente y que se cumpla esa tarea, que es de prevenir el daño antijurídico. Y es que si no, como el coronavirus, si no nos prevenimos del virus, nos matan. Entonces, si no prevenimos el daño antijurídico, haciendo trabajo, ruedas de trabajo, ¿no? Mejorando el servicio, pues en la medida en que las cosas se mantengan o empeoren, pues habrá no solamente una congestión desbordada en la justicia contenciosa, sino que el patrimonio público se va a ver expuesto cada día más
a pagar por unas faltas cometidas por los servidores, y entonces ahí vamos a manejar que al fin de cuentas, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién termina pagando? El tema de la responsabilidad por daño antijurídico, si me hice entender, y espero que eso haya quedado bastante claro, es lo que maneja, ese es el perfil y la concepción de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano a partir de la Constitución del año 91, y con el correr de los años, ya más 20 años, 20 y pico años, 30 años ya casi, de la Constitución del 91, pues lo que ha sido es objeto de una serie de ajustes, de una serie de lineamientos que buscan en lo posible, y eso es propio de los jueces. Nadie más que los jueces pueden acuñar esos conceptos, delinearlos, decantarlos y desarrollarlos, para entonces encontrar en qué escenarios fuera de la función administrativa propiamente dicha se puede decir que hay daño antijurídico. Y entonces lo que nos viene por explicar ahora es el daño antijurídico como fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado juez. O sea, hasta donde el juez de la República, el aparato jurisdiccional del Estado, que sabemos lo integran los jueces y magistrados, son los que tienen función jurisdiccional, en sus sentencias y en cumplimiento de esa función de administrar justicia, provocan daños antijurídicos. Segundo, ¿por qué se pueden denominar daños antijurídicos las decisiones jurisdiccionales? ¿Hasta dónde una decisión jurisdiccional que está más situada en el campo de la cosa juzgada, de la seguridad jurídica, se termine convirtiendo en un daño antijurídico simplemente porque una de las partes tuvo una decisión adversa? Bueno, eso es lo que hay que analizar. Y completando el panorama, ya sabemos hasta dónde la actividad jurisdiccional, producto de esos daños antijurídicos, sí lo son, resultan siendo imputables. ¿A quién les resultan siendo imputables? Al Estado, ¿no? A través del Consejo Superior de la Judicatura, rama judicial, dirección administrativa, que es el gerente de la rama judicial. Ese es un tema grueso, es un tema complejo. A veces no tanto, yo sí veo ahí unas situaciones un poco especiales que vale la pena explicar. Y entonces aquí decimos que el tema del daño antijurídico, revertido a la función jurisdiccional, ha tenido épocas distintas. Entonces, como siempre hemos explicado académicamente, todos los temas nos situamos a veces en los temas anteriores para ver un componente histórico, cómo ha sido desenvuelto el tema, después un tiempo intermedio, cómo se fue zanjando, cómo se fue estructurando, y llegar a la etapa actual. Entonces decimos que en épocas anteriores a la Constitución del 91 y cuando estaba en vigencia el Código de Procedimiento Civil, en temas relacionados con la actividad de los jueces, el Estado era absolutamente irresponsable. Es decir, había irresponsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque se decía en el marco anterior, no existiendo, estamos hablando de que no existía ni la Constitución del 91, que ya categorizó la responsabilidad del Estado, y tampoco definiciones jurisprudenciales que hasta allá llegaran. Entonces lo que existía era la norma del Código de Procedimiento Civil de aquella época, que decía que los jueces y magistrados responden por sus conductas activas o omisivas, digamos. Entonces el código hacía en esa época pensar que un juez era juez de las partes en este conflicto y después tenía que ir a comparecer como demandado de una de las partes en el conflicto de responsabilidad civil, que era diferente de la responsabilidad disciplinaria. O sea, un juez responde civilmente por las decisiones equivocadas. Si un juez dicta una decisión que una de las partes confronta por considerar que le es adversa, él puede decirle al juez: usted me paga por esa sentencia porque usted me causó daños por esa sentencia. Uno empieza a decir: ¿pero acaso la sentencia no es ley para las partes? La sentencia,
digamos, el derecho, que es una ciencia conceptual, que no una ciencia exacta, pues parte de un supuesto, y es que las sentencias, como el derecho o como las normas, son conceptuales, y difícilmente quien pierde una contienda va y abraza al juez y le dice, qué maravilla de conceptos, aprendí mucho de usted, usted se equivocó. Entonces llegar al punto, ¿no?, de que más allá de cuestionarlo, pueda usted demandarlo para que con la casa o el carro o la cuenta bancaria del juez se le paguen los perjuicios, eso no parecía sensato en sistemas anteriores. Repito, los jueces respondían si es que había lugar a ello por sus propios faltas. Y obviamente que en ese entonces, cuando se presentaron los pronunciamientos que resolvían esos debates, pues la jurisprudencia de la Corte Suprema en ese momento, que era la que conocía esas, en última instancia, o los tribunales de los actos de los jueces y la Corte de los actos de los tribunales de distrito, pues planteó una línea generalizada, parece muy obvia, y es que si hubiera lugar a ello, solamente podría darse en el evento en que ese acto contentivo de la sentencia sea considerado un error inexcusable. Es decir, prácticamente demostrar que la sentencia o la providencia judicial es en sí misma un acto ilícito. De lo contrario, no. De lo contrario, hay que considerarlo como una cosa juzgada y que se incorpora dentro del universo de la seguridad jurídica. Así era. Más tarde, entonces, evolucionó el tema y llegó entonces a decirse que los jueces y los magistrados tienen una responsabilidad que les asiste como funcionarios del Estado, con semejantes responsabilidades e investiduras, pero ya se consolida una solidaridad con el Estado. Ya el Estado empieza a asomar la posibilidad de convertirse en garante, como lo es en el marco de la Constitución del 91, me parece que ya lo dije cuando empecé a explicar hoy. O sea, el Estado responderá, está diciendo, yo pago, yo soy garante. Entiende conmigo primero. Ya después el Estado mirará si repite o qué hace. Y eso termina en la tercera y última fase, bajo un concepto muy arraigado, muy desarrollado, que es la responsabilidad directa e institucional del Estado. Entonces se pasó de una responsabilidad civil de los jueces y magistrados, una responsabilidad civil, a una responsabilidad absolutamente administrativa, que es la que gobierna hoy esa materia. Y ello producto no solamente de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, como ya dijimos, del daño antijurídico y su imputabilidad al Estado, sino además que años después, año 96, 5 años de vigencia de la Constitución, se expide la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que es la Ley 270, y en ella se incorpora a partir de los artículos 65 en adelante la misma pauta del artículo 90. Entonces el artículo 65 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia textualmente dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión, hasta ahí exactamente lo que dice el artículo 90, de sus agentes judiciales. Esa ley estatutaria tenía que ver con el sector justicia, pues se incorpora la responsabilidad por daño antijurídico imputable al Estado por sus agentes judiciales, pues esa era una norma que tenía que estar incorporada en una ley de justicia, y ahí quedó. A partir de ahí, pues nadie discute la responsabilidad por las sentencias o por las decisiones, o mejor, por la actuación o la actividad jurisdiccional del Estado. Ya está inmersa en el universo de la responsabilidad estatal. Es de naturaleza patrimonial y administrativa. Ya no es una responsabilidad civil. Me parece que eso había que hacerlo. Primero, porque para mí yo sigo considerando que los jueces, así se equivoquen, sentencia. Y si ahora vemos que hay la posibilidad de responder, pues ¿qué responde al Estado? Piense usted qué independencia le puede pedir a usted un juez que está asustado porque si más tarde no le gusta la sentencia, entonces ¿qué va a pasar conmigo?
Entonces, a partir de la ley 270 y con el artículo 65 vienen los artículos siguientes en donde se plantea que hay 3 títulos de imputación para considerar la responsabilidad patrimonial del Estado juez. Son textualmente la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. De manera que ahí ya tenemos 3 títulos de imputación incorporados en la legislación colombiana, que se suman a la falla del servicio, al daño especial y al riesgo excepcional. De manera que lo que vamos a ver en adelante es cómo operan tanto el riesgo, tanto el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, pero muy particularmente, que será el siguiente tema, la privación injusta de la libertad. Yo pienso que por hoy podríamos decir que estos son los temas que hemos desarrollado. En las próximas sesiones, que serán del viernes y sábado, entonces adelantamos este tema que les he dejado planteado, y el sábado entonces aceleramos el tema para mirar entonces los elementos del daño, que tienen un componente también muy interesante, con el cual se puede decir que se remata un buen curso de responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora por vía WhatsApp les doy unas orientaciones de cómo queda la cosa con esos resultados no tan gratos para uno, sorprendentes de todas maneras, y ahí definimos todo lo que viene con esa puntuación, o con el tema que tanto les importa a los estudiantes, es cómo van a ser evaluados, cómo van a ser los puntajes, etc. Amigos, estén pendientes del chat. Les deseo feliz fin de semana y que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. Está muy bien. Gracias por la clase de hoy, que esté muy bien. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por su dedicación a nosotros. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muy amable. Muy amable. Honorable doctor, muchísimas gracias. Gracias. Feliz fin de semana.